Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? La verdad que estoy realmente feliz por hacer la apertura de un nuevo Ateneo, el primero del año. La verdad que muchas gracias por el compromiso que ven las filiales por hacer cosas y por jerarquizar a FACEN. Y quiero agradecer a Mauro Pautazo por ponerse este Ateneo al hombro y por supuesto a SEMCO, a la Sociedad de Córdoba, por haber aceptado el compromiso. Quiero que todas las filiales levanten la mano para anotarse en la agenda y que todas tengan su Ateneo. Así que después de este Ateneo quiero que me arda el WhatsApp. Y por supuesto, bueno, quiero agradecer en este caso de este Ateneo a Romina Hechelin por la presentación, a Gustavo Frechel, a quien todos conocen porque es un capo y por el compromiso asumido. Y bueno, muchas gracias al Laboratorio Montpellier también por creer en nosotros y permitirnos soñar. Y bueno, muchísimas gracias, veo mucha convocatoria y eso es bueno. Así que feliz. Muchas gracias y adelante, Mauro, con tu presentación. Gracias. Buenas noches, Daniel. Bueno, muchas gracias por invitarnos a participar. Creo que, como decís vos, esto es federal. Creo que mostrarlo, compartiendo con colegas de todo el país y pudiendo llegar a todos los rincones. En este año que yo creo que va a ser la vuelta un poco a esta situación híbrida ya de lo virtual que nos une, pero también de reencontrarnos físicamente. Así que ojalá que en Rosario nos podamos 2 años. Más que las gracias a mí, en realidad, como dijiste bien, Daniel, es agradecerle a la doctora Hechelin y el doctor también Frechel por haberse ofrecido también y colaborado en la génesis de este Ateneo. Y bueno, creo que estos nuevos desafíos que se nos van presentando a los médicos, los endocrinólogos, con los avances de la medicina, nuevas terapéuticas acarrean también nuevos problemas, nuevos desafíos, y en los últimos años, Romina, que ya la voy a presentar, que es residente del Servicio de Endocrinología de la institución donde yo trabajo, que es la Clínica Universitaria Reina Fabiola. Venimos trabajando justamente con los oncólogos en trabajar en recibir estos pacientes tratados con inmunoterapia, los cuales, bueno, como todos ya habrán visto, presentan desafíos y presentan complicaciones desde el punto de vista glandular, que son cada vez más frecuentes, porque obviamente con el mayor número de pacientes tratados vamos a empezar a descubrir cada vez más estas cosas. Y bueno, dentro de estas complicaciones que hemos estado viendo, la diabetes insulino dependiente fue una de las que más nos llamó la atención. Y bueno, por ahí con el doctor Gustavo, que nos va a aclarar algunos puntos y nos va a tratar de despejar algunas dudas, creo que bueno, vamos a poder sacarle un lindo jugo a este Ateneo. En primer lugar va a hablar la doctora Romina Hechelin. Romina es médica especialista en medicina interna, es médica ultra reciente el último año de nuestra residencia de endocrinología, como les explicaba en la clínica donde estamos, que es dependiente de la Universidad Católica de Córdoba. Romina está llevando adelante todo un trabajo justamente para su especialidad sobre inmunoterapia y endocrinopatías. Y bueno, quise que ella también participara y nos pudiera contar un poco, no solo estos casos de diabetes, un poco el trabajo que estamos realizando en la clínica. Y después ya lo voy a presentar una vez que se termine con los casos clínicos, para ir respondiendo a las preguntas que surjan. Le daremos paso al doctor Gustavo, que lo presentaré obviamente como corresponde antes, y continuaremos con la dinámica del Ateneo. Así que ya te permito entonces, Romina, doctora Hechelin, para que comiences con la presentación de los casos. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, yo voy a presentar dos casos clínicos que vimos en el servicio con el doctor Pautazo. El primer caso clínico se trata de un paciente de sexo masculino de 63 años que consultó por dolor epigástrico y vómitos. Este paciente había sido diagnosticado en 2013 de un carcinoma renal de células claras izquierdo, por lo cual había recibido tratamiento quirúrgico y había iniciado quimioterapia con pazopanib.
Él presentó múltiples efectos adversos a este tratamiento, tanto gastrointestinales como endocrinológicos, por lo cual lo suspendió y había permanecido en controles. Por progresión luego empezó tratamiento con inmunoterapia, esto es con nivolumab, que es un fármaco anti-PD1, en mayo de 2019, hasta enero de 2020. Los ciclos los realizó cada 21 días, cumplió 8 ciclos y también tuvo reacciones adversas a este tratamiento, tales que como dermatitis, prurito, xerostomía y cialodenitis. Sin embargo, fue por progresión que el paciente cambió el tratamiento a axitinib desde marzo de 2020. Como otros antecedentes relevantes, presentaba familiares de primer grado con diabetes, su padre, y un hermano que refería que tenía prediabetes. Él estaba medicado con levotiroxina 75 microgramos por día. El paciente se presentó por guardia en abril de 2020 por un cuadro de malestar general con pérdida de peso de un mes de evolución. En sus inicios, esto fue atribuido a los múltiples efectos adversos que tuvo por los tratamientos de quimioterapia, pero él también refería que en los últimos días había agregado vómitos, dolor epigástrico e hiporexia, y además notaba polidipsia. Al examen físico en la guardia se constató que estaba taquipneico, taquicárdico, con desaturación y también había tenido una pérdida de peso en un mes del 6%. Actualmente en esa consulta tenía un índice de masa corporal de 23. Estaba deshidratado, somnoliento, desorientado y con dolor epigástrico a la palpación en el examen físico. Se realizó un laboratorio en la Guardia Central, esto fue posterior a los 8 ciclos de inmunoterapia. Lo que podíamos ver eran laboratorios previos de él, tanto preinicio de inmunoterapia como posterior al 4.º ciclo, en los cuales presentaba glucemias alteradas en ayunas. Sin embargo, en este laboratorio presentaba una glucemia mucho más elevada de 955, con un trastorno mixto del equilibrio ácido-base, con una cetoacidosis metabólica y un estado hiperosmolar, y su insuficiencia renal crónica reagudizada, por lo cual fue ingresado a la terapia intensiva. En la terapia intensiva inició el tratamiento de acuerdo al protocolo del internado con insulina endovenosa, hidratación, heparinoprofilaxis, medidas generales. En la internación se lo fue educando en cuanto a los cuidados alimenticios, el automonitoreo, la colocación de insulina, y una vez compensado el cuadro se indicó el alta con insulina en esquema basal bolo. Se completaron los estudios y se evaluó el péptido C, el cual estaba por debajo del valor de referencia, lo cual denotaba la baja reserva pancreática, y se estudiaron también los anticuerpos anti-GAD y anti-ICA, que fueron negativos. En su evolución mostró una gran variabilidad glucémica, rotó a múltiples esquemas de insulinoterapia, fue muy difícil compensarlo. Suspendió la inmunoterapia en enero de 2020, pero por progresión, o sea, estuvo un tiempo con inmunoterapia, y en noviembre, meses después, se dosó nuevamente el péptido C, que tuvo valores prácticamente indosables, de acuerdo a lo que fue la evolución tórpida del cuadro. Desde enero de 2021 se encuentra con microinfusora de insulina hasta la actualidad. La impresión diagnóstica de este cuadro fue una diabetes secundaria a inmunoterapia de este fármaco, que es el nivolumab, que es un anti-PD1. En este caso fue una reacción adversa grado 4, porque tuvo un riesgo de muerte, fue un cuadro muy agresivo, con un debut severo, y posterior a 8 ciclos de inmunoterapia. Bueno, el caso clínico número 2. Un agregado, perdón, Sí. Romina. Sí. Quiero aclarar también que el paciente, el hipotiroidismo también lo desarrolla con motivo de la inmunoterapia. Era un paciente que no tenía tampoco antecedentes de tiroideopatías, y él en el primer ciclo, antes de hacer el debut de la diabetes, el primer tratamiento que hacemos por consultorio es el reemplazo hormonal tiroideo, porque bueno, también se presentó como una reacción adversa a la inmunoterapia. Pues, sí, uno Exacto. más. Bueno, y el segundo caso fue una mujer de 58 años que fue derivada del servicio de oncología por un cuadro de astenia. Esta paciente fue diagnosticada de cáncer de pulmón en 2013 y había recibido una biopsia pulmonar. Posterior a esta empezó tratamiento con quimioterapia con carboplatino, paclitaxel y bevacizumab, el cual por progresión rotó a pemetrexed, y también por haber progresado el cuadro inició inmunoterapia con atezolizumab, que es un fármaco anti-PDL1. Esto fue desde el 15 de enero de 2020 hasta la actualidad, con el cual permanece. Los ciclos los realizó cada 21 días y al momento de la consulta había cumplido su primer ciclo.
También tenía antecedentes en familiares de primer grado de diabetes tipo 2 no insulino requiriente y estaba medicada por hipertensión con enalapril. Este paciente llegó a la primera consulta refiriendo a astenia que inició posterior al inicio de inmunoterapia. No había tenido pérdida de peso ni tampoco refería a ninguna otra sintomatología. Al examen físico, lo positivo fue su índice de masa corporal de 31 y nos trajo dos laboratorios en el cual podemos ver que previo a la inmunoterapia también tenía una glucemia alterada en ayunas como el otro paciente y posterior al primer ciclo tenía una glucemia de 323 en rango de diabetes. El resto de los ejes del eje hipofisario y tiroideo estaban normales, que esto eran controles por la inmunoterapia. Se realizó en el consultorio un hemoglucotest con un valor de 477 y se decidió iniciar la insulinoterapia con Degludec 10 unidades por día. Se completaron los estudios, tenía una hemoglobina glicosilada de 11, un péptido basal también por debajo del valor de referencia y anticuerpos negativos. Con esta paciente se realizó un aumento gradual de la insulina según los controles evolutivos en el consultorio hasta alcanzar una dosis de 46 unidades por día, con lo cual permanece controlada. Y la paciente no tuvo necesidad de suspender la inmunoterapia durante todo su tratamiento y continúa hasta la actualidad con este fármaco. A partir de esta serie de casos, en el servicio decidimos actualizar sobre este tema y en conjunto con los oncólogos formamos una unidad en la cual a los pacientes que reciben este tratamiento realizamos un screening previo al inicio de inmunoterapia y luego un control mensual, tanto clínico como bioquímico, en cada ciclo del tratamiento, los primeros 6 meses, que es cuando hay mayor riesgo de efectos adversos, los segundos 6 meses hasta cumplir el año, y luego del año serían mensuales si no presentó ningún efecto adverso. Hasta la actualidad, desde que llevamos este trabajo, tenemos 50 pacientes en la base de datos, de los cuales el 40% tuvo algún efecto adverso endocrinológico. La mayor parte de ellos, la mitad diría un 20%, fueron tiroidopatías. Sin embargo, tuvimos a estos dos pacientes que presentaron un cuadro de diabetes con un debut severo, sobre todo el primer caso, y que puede ser difícil de compensar para que tengamos en cuenta. Entonces también la impresión diagnóstica fue una diabetes secundaria inmunoterapia, pero este es otro tipo de fármaco. En este caso fue un grado 2, menos severo que el primer paciente, pero fue posterior al primer ciclo de inmunoterapia, o sea, muy reciente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Romina. Creo que estuvieron muy claros, muy concisos los casos. Lo importante que queríamos aclarar era esto de la detección temprana y esperar estas reacciones adversas, porque son posibles, como ustedes pueden ver, que aparezcan desde posterior al primer ciclo como al octavo ciclo. Y generalmente los daños que se producen suelen ser sostenidos por los pacientes. Los cuadros sobre todo de diabetes, de insuficiencia adrenal, quedan como una secuela crónica del tratamiento y bueno, ya ahí vamos a darle después paso al doctor Gustavo para explicar un poco más el tema. No sé si queda alguna duda, alguna consulta que quieran hacer sobre los casos clínicos, los pueden escribir en el chat, los vamos leyendo, tomamos si quieren unos minutos para esto. ¿Hay algún comentario que quiera hacer alguien? Puede avisar también, podemos habilitar los micrófonos. Pregunta si todos tenían antecedentes familiares de diabetes. En realidad, como pueden ver, eran 2 pacientes solamente, o sea, no tenemos demasiados casos. Los pacientes sí tenían antecedentes de diabetes familiares y como ustedes pueden ver, tenían una glucemia alterada en ayunas. No eran pacientes que uno pensaría que podrían desarrollar una diabetes insulina dependiente tan rápido. Por ahí tenían un perfil quizás a lo mejor una progresión, una diabetes 2 con el tiempo, pero nada podría predecir este tipo de evolución. Normalmente, ¿cuál es el protocolo de pedido de análisis previo? Nosotros lo que hacemos es todo lo que es el hipofisograma, es decir, todo lo que es función eje adrenal, eje gonadal, eje tiroideo, que son los principalmente afectados, y en este caso, bueno, la glucemia
y se podría empezar a pedir, que no lo hemos hecho todavía, pero se puede empezar a pedir un péptido C y anticuerpos también, porque generalmente son enfermedades autoinmunes, anticuerpos negativas, como pueden ver ahí, y eso quizás ahí el doctor Frechel lo va a poder explicar un poco más. En cuanto a los antecedentes de sobrepeso o obesidad, como pueden ver, la paciente 2 sí tenía un sobrepeso, el paciente 1 no tenía obesidad. El pedido de péptido de C-rutina no lo habíamos pedido como rutina pretratamiento, pero por lo menos, digamos, sí tenían antecedentes de glucemias alteradas. Sí, ahí como dice Patricia, sí, las tiroideopatías son mucho más frecuentes y en los casos de insuficiencia adrenal nosotros hemos tenido varias insuficiencias adrenales secundarias. No hemos tenido ninguna Exactamente. Addison todavía, pero sí secundarias. Bien. Bueno, vamos a darle paso entonces al doctor Gustavo Frechel para presentarlo. Todos los conocen, pero quiero detenerme en algunos datos. El doctor Frechel es jefe de la División Nutrición del Departamento de Medicina del Hospital de Clínica General San Martín de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor titular de la Cátedra de Nutrición, Departamento de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es profesor adjunto de la Cátedra de Genética de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Es investigador clínico, categoría independiente, y trabaja en el CONICET como director del Laboratorio de Diabetes y Metabolismo, UBA CONICET. Doctor Gustavo, bueno, buenas tardes y te dejo para tu disertación. Bueno, gracias Mauro por tu amable presentación y por la invitación a compartir este Ateneo con ustedes. La verdad que es un gusto participar en esta actividad de FACER. Bueno, voy a compartir la pantalla para iniciar la presentación. Bueno, esta es la clasificación actual de diabetes y realmente me parece un tema interesante porque cada vez se van a utilizar más este tipo de drogas monoclonales, esta inmunoterapia en el caso del cáncer, y me parece que evidentemente tenemos que estar preparados para poder interpretar este tipo de casos. Entonces, bueno, indudablemente esta es la clasificación actual de diabetes tipo 1, diabetes inmunomediada. Y cuando nosotros hablamos de diabetes de tipo 1, hablamos de una diabetes obviamente autoinmune mayoritariamente. Pero también hay una forma idiopática en la cual la autoinmunidad no se termina de definir. Entonces, nosotros más que hablar de diabetes de tipo 1, es como nomenclatura general, es interesante hablar de diabetes autoinmune en general, en un espectro de presentación clínica, como vamos a ver después. Después, bueno, tenemos la diabetes de tipo 2, todo esto nosotros lo conocemos, las otras formas específicas de diabetes, los defectos genéticos, entre los que está el MODY, los defectos de la célula beta, los defectos genéticos en la acción periférica de la insulina, y inducida por medicamentos, secundaria inducida por medicamentos, bueno, están las endocrinopatías, como ustedes conocen muy bien, enfermedades del páncreas exócrino, e inducidas por medicamentos, que sería el punto que nos está reuniendo en este Ateneo. Y la diabetes gestacional. Ahora, nosotros pensamos que esta clasificación ha quedado antigua a la luz de los nuevos conocimientos que la genética, la inmunología, sobre todo, ha comenzado a brindarnos, y evidentemente se necesita una nueva clasificación de la diabetes,
que nos permite entender la etiología, el curso clínico, la fisiopatología, de otras formas clínicas de presentación, otros fenotipos de diabetes. Y de esta manera poder mejorar la predicción y prevenir otras instancias más específicas y llegar a tratamientos adecuados, tratamientos personalizados. Entonces, la Organización Mundial de la Salud, hacia fines del año pasado, empezó a dar algunos primeros pasos en esta orientación, presentando una nueva clasificación de la diabetes. Entonces, se presenta la diabetes de tipo 1, destrucción de la célula beta inmunomediada, que se presenta como una deficiencia absoluta de insulina con inicio común en niños y adultos jóvenes. O sea que es la típica diabetes de tipo 1 insulino dependiente. Es esa forma de diabetes que nosotros reconocemos como diabetes de tipo 1, aquella que progresa, si uno la deja como evolución natural de la enfermedad, hacia la cetoacidosis diabética. Esa es la real diabetes de tipo 1, insulino dependiente. Ahora, como vamos a ver más adelante, hay otras formas también inmunomediadas. Y bueno, está la diabetes de tipo 2, que tiene diferentes grados de disfunción de la célula beta, acompañado siempre de la insulinoresistencia, generalmente asociada a sobrepeso y obesidad, pero incluyen en la clasificación actual una forma de diabetes, que es la diabetes autoinmune, la ex diabetes autoinmune latente del adulto, que la Organización Mundial de la Salud determina denominarla diabetes inmunomediada del adulto de evolución lenta, que sería similar a la diabetes de tipo 1, pero de una evolución autoinmune más lenta y que generalmente no tiene los signos clínicos del síndrome metabólico, como sí lo tiene la diabetes de tipo 2, o sea que es una forma de alguna manera intermedia, y generalmente tiene como reconocimiento de autoinmunidad el antígeno. Y luego introduce también en esta nueva clasificación, una forma fenotípica, una forma de presentación clínica, que es la diabetes tipo 2 proclive a la cetosis. La diabetes bronquitosis, que se presenta con cetosis o cetoacidosis, con una marcada insulinodeficiencia, que en un principio requiere de insulinoterapia, pero que luego generalmente la deja, y es realmente una diabetes de tipo 2 que tiene un gran impacto de déficit insulino secretorio debido a la glucotoxicidad. Y después vienen las formas que ya conocemos, las diabetes monogénicas, ya sea por falla de la célula beta o por acción periférica de la insulina, y las enfermedades, las diabetes secundarias a páncreas exócrino, y formas poco comunes inmunomediadas, donde entraría también esta forma, ¿no es cierto?, de desencadenada por drogas, pero también con una forma inmunomediada, como comentaba Mauro anteriormente. Y luego otras formas, otros tipos específicos, donde pone una categoría de diabetes no clasificada, una categoría transitoria, cuando no se aclara la clasificación sobre el diagnóstico. Y luego la diabetes gestacional, o sea, ellos le dicen hiperglucemia durante el embarazo, detectada durante el embarazo, que puede ser una diabetes durante el embarazo o una diabetes gestacional. O sea, la diabetes durante el embarazo sería generalmente antes de la semana 20 y gestacional después de la semana 20. Entonces esta aporta la nueva clasificación, y bueno, y nosotros hablamos de diabetes autoinmune, donde hay una susceptibilidad genética, donde hay una interacción entre el ambiente y la regulación del sistema inmune, y entonces hay factores, esta susceptibilidad genética interacciona con factores ambientales desencadenantes, y hay una desregulación del sistema inmune que, si uno lo quiere simplificar, hay una presentación por las células dendríticas, lo que se denomina la célula presentadora de antígenos, que le presentan los antígenos a los linfocitos T,
que son los que realmente agreden a la célula beta del páncreas, los que llevan adelante la autoinmunidad celular, que es la que termina destruyendo a la célula beta del páncreas, y es la que interacciona con los linfocitos B para que estos activen la producción de anticuerpos contra los antígenos presentados por las células presentadoras de antígenos, fundamentalmente las células dendríticas. En esta simplificación está prácticamente basada la fisiopatología de la diabetes autoinmune. Entonces, esta diabetes autoinmune, lo importante es que se presenta en todas las edades, porque cuando nosotros hablamos de diabetes autoinmune, pensamos siempre en la edad infanto-juvenil, pero realmente la autoinmunidad se presenta en todo el espectro de edades. Y realmente es un arcoíris, va desde lo más agudo de la autoinmunidad, con un rápido deterioro de la célula beta pancreática, hasta formas más lentas y progresivas. Entonces ahí es como tenemos la diabetes característica de la edad infanto-juvenil, aunque también hay formas tipo 1 muy agudas en la edad adulta, y se presentan estas formas de autoinmunidad más lenta y progresiva. Y en la edad intermedia, entre los 20 y los 40 años, realmente se presentan esos casos controvertidos que no sabemos bien si son diabetes de tipo 2 o son diabetes de tipo 1. Y en general nos basamos en la presencia de anticuerpos. Pero vamos a ver que no es esencial esta presencia de los autoanticuerpos. Entonces, para determinar la etiopatogenia de la diabetes autoinmune, sobre esta susceptibilidad genética que es claramente poligénica, donde se presentan los genes del sistema mayor de histocompatibilidad, pero que también hay otros genes que juegan un rol importante en la susceptibilidad genética. Esta susceptibilidad determina que cuando hay factores ambientales determinantes, como pueden ser algunas infecciones virales, algunos antígenos proteicos y demás, que desencadenan en el que está susceptible genéticamente a desarrollar diabetes autoinmune, esta respuesta inmune que torna entonces en una autoinmunidad patogénica que activa fundamentalmente a los linfocitos T, que los convierten en linfocitos T citotóxicos, los cuales activan la liberación de citoquinas proinflamatorias como la interleuquina 1, TNF-alfa, interferón gamma, que son los que atacan la célula beta del páncreas y producen un daño progresivo en la célula beta del páncreas, llevándolo a la muerte, a la célula beta del páncreas y el desencadenamiento de la diabetes de tipo 1 o la diabetes autoinmune. Entonces aquí vemos cómo son múltiples los genes que determinan la susceptibilidad genética. Los más importantes, el 50% de la carga genética es HLA, pero tenemos genes también como CTLA4, tenemos genes como el propio gen de la insulina, como el PTPN22, etc. La mayoría de los genes relacionados con el sistema inmune. Y aquí tenemos los factores ambientales desencadenantes que hacen este desencadenamiento a través de la presentación antigénica de... No se sabe, lo que se desconoce hasta hoy es por qué una célula presentadora de antígenos, una célula dendrítica o un macrófago terminan presentando estos antígenos a los linfocitos T y determinan este desconocimiento de los antígenos propios y desencadenan esta autoinmunidad contra la célula beta del páncreas. Lo que sí sabemos es que todo se inicia con los linfocitos T CD4 positivos que terminan luego ampliando la respuesta, la autoinmunidad, la respuesta inmune, y entran a jugar también los linfocitos T CD8 positivos, y esta pérdida progresiva a través de la producción de interferón gamma, TNF-alfa, perforina, que van destruyendo progresivamente la célula beta del páncreas y van determinando una progresiva pérdida de la secreción de la insulina hasta llegar a un punto en el que, perdido el 20% el 80% de la masa de célula beta, o sea, conservado solo el 20%
de la masa de célula beta, es cuando se diagnostica la diabetes clínica. O sea que toda esta es un spreading, una ampliación de los epitopes antigénicos, una ampliación de la respuesta inmune que va desencadenando esta producción de citoquinas proinflamatorias que son los que atacan y destruyen la célula beta del páncreas. Y por otro lado, los linfocitos T, CD4 interactúan con los linfocitos B que se transforman en plasmocitos y son los que producen los autoanticuerpos que nosotros solicitamos para determinar el espectro autoinmune. Entonces tenemos los 4 anticuerpos, anticuerpos contra la insulina, anticuerpos contra la glutamato de carboxilasa, anticuerpos contra la fosfatasa o IA2 y anticuerpos contra el transportador SINT8. Estos son los 4 antígenos que desencadenan anticuerpos respectivos que son utilizados en la práctica clínica para determinar la presencia de una diabetes de tipo autoinmune. Ahora, el título y fundamentalmente el número, sobre todo el número de anticuerpos, me va a estar marcando la agudeza, la gravedad de la reacción autoinmune. Cuanto mayor sea el número de anticuerpos presentes, mayor va a ser la gravedad de la respuesta autoinmune contra la célula beta del páncreas. Ahora, nosotros tenemos un estadio, en esta diabetes autoinmune, tenemos 3 estadios. Un estadio preclínico, donde tenemos una autoinmunidad presente, lo que se llama prediabetes de tipo 1, autoinmunidad presente, pero se está produciendo el ataque contra la célula beta y el deterioro progresivo de la masa celular beta, donde vamos a encontrar la presencia de autoanticuerpos, pero vamos a mantener la normoglucemia. Esto es lo que se llama el estadio preclínico, donde hoy podríamos intervenir con algunas drogas específicas en estudios que se están realizando adelante, estudios de intervención farmacológica, por supuesto que no son estudios de fase 2 y de fase 3, que están en estudio para tratar de impedir la progresión de la autoinmunidad contra la célula beta del páncreas. Luego pasamos a un estadio 2, donde todavía no hay síntomas presentes, pero se presenta la disglucemia, o sea, la glucemia alterada en ayunas y la tolerancia alterada a la glucosa. Entonces, en este estadio sigue la autoinmunidad, sigue el deterioro de la célula beta del páncreas y cuando, como decíamos antes, cuando se pierde el 80% de la masa de célula beta, es cuando aparece entonces la disglucemia, ya la diabetes clínica, sintomática, con poliuria, polipsia, pérdida de peso, y la progresión entonces a una caída significativa de los niveles de péptido C, que están o muy bajos o incluso no dosables. Entonces, lo que vemos es justamente un espectro que es característico de la autoinmunidad a diferentes edades. Aquí vemos lo que veíamos antes. Toda esta es la autoinmunidad contra la célula beta en la etapa preclínica, la predisposición genética, la progresiva pérdida de la masa de célula beta hasta la aparición de la diabetes clínica. Ahora, cuando aparece esta diabetes clínica, o sea que aparece ya la hiperglucemia por encima de 126 y la sintomatología clínica de la poliuria, la polipsia, la pérdida de peso, etcétera, lo que conocemos clínicamente, esta etapa es muy aguda en los niños o en la diabetes insulino dependiente tipo 1 que se puede presentar en una persona adulta. Es prácticamente fulminante. Es más lenta y progresiva en la edad intermedia de la vida, entre los 20 y los 40 años, donde la insulino requiriencia, ya en este caso, se presenta a los 2 o 3 años de diagnosticada la diabetes. Y más lenta todavía es después de los 40 años, donde está la diabetes autoinmune latente del adulto. Pero como vemos, el espectro de autoinmunidad, si bien con características diferentes, tiene una presencia a lo largo de toda la vida. Y vamos a ver después un trabajo que hicimos, que publicamos hace 2 años,
donde también encontramos autoinmunidad más allá de los 65 años. Entonces, de alguna manera, a manera de resumen, podemos decir que la diabetes, tenemos diabetes de tipo 1 fundamentalmente en la edad infanto-juvenil, pero que también hay diabetes de tipo 1 en el adulto, y tenemos ya en el adulto mayor, digamos, no mayor por la tercera edad, sino mayor de 40 años, entonces ahí es cuando tenemos el LADA. Y es todo un espectro de autoinmunidad de diferente gravedad de agresión contra la célula beta del páncreas, que nos va determinando estas características fenotípicas o de presentación clínica de la autoinmunidad. ¿Por qué se presenta esta autoinmunidad de diferente manera en la etapa infanto-juvenil o en la edad adulta, que también se puede presentar como una diabetes así fulminante, de características tipo 1, o puede ser lenta y progresiva en otras etapas de la vida o en otras edades? Entonces, aquí es cuando reconocemos que la genética juega un rol muy importante en esto. Y vamos a referirnos solo a 2 genes para dar un ejemplo simple, pero que nos va a meter en la problemática de los casos clínicos que estamos comentando. Entonces, la diabetes autoinmune, como decimos, es una interacción entre factores genéticos, poligénicos y ambientales desencadenantes. La característica hereditaria es no mendeliana, por lo que se heredan polimorfismos de predisposición que determinan susceptibilidad genética a esta diabetes autoinmune. No es una enfermedad hereditaria con componente familiar, como podría ocurrir en la diabetes de tipo 2, y de todas maneras vamos a encontrar alguna mayor presencia de autoinmunidad en familiares de primer grado de personas diabéticas con otras enfermedades autoinmunes. O sea que otras formas de autoinmunidad, como sobre todo el hipotiroidismo autoinmune, está muy relacionado con la diabetes autoinmune. Entonces son varios los genes que juegan aquí la susceptibilidad genética, el factor ambiental desencadenante, entre lo más conocido las enfermedades virales, lo que hace la activación de los linfocitos T citotóxicos que producen en insulitis una incorporación de linfocitos T al islote de Langerhans, y la respuesta humoral que nos está marcando, como decíamos antes, de acuerdo al alto título y al mayor número de anticuerpos presentes, mayor gravedad en la reacción autoinmune. Ahora, fíjense que es bajo el riesgo si yo tengo un padre diabético, una madre diabética o hermanos diabéticos, que los familiares de primer grado tengan diabetes autoinmune. Es un riesgo genético sumamente bajo, que va entre el 2 al 6%. O sea que desde el punto de vista genético realmente es muy baja la probabilidad de realizar una diabetes autoinmune. O sea que cuando nosotros tenemos nuestros pacientes que nos preguntan, doctor, yo tengo diabetes autoinmune, no quiero que mi hijo la tenga, realmente los tranquilizamos porque esa probabilidad realmente es muy baja. Y fíjense cómo lo que marca el comienzo muy temprano de una diabetes de tipo 1, un comienzo también de una diabetes de tipo 1 un poquito más tardía, más lenta, o sobre todo la presencia del LADA con altos títulos de GADA, y el LADA con bajos títulos de GADA, que se parece mucho a una diabetes de tipo 2, fíjense cómo los haplotipos de riesgo de HLA van disminuyendo progresivamente, o sea que se pierde capacidad de presentación antigénica. Porque la presentación antigénica está a cargo fundamentalmente del sistema mayor de histocompatibilidad, que son los receptores, como todos sabemos, que presentan nuestros antígenos, y los antígenos del sistema HLA de clase 2, de R y de Q, son los que fundamentalmente están asociados con diabetes de tipo autoinmune, en sus 2 cadenas, alfa y beta, que se expresan fundamentalmente en las células presentadoras de antígenos, o sea, en las células dendríticas, en los macrófagos, en los linfocitos B. Las más importantes presentadoras de antígenos son las células dendríticas. Y aquí vemos cómo un receptor de clase 2, con sus cadenas alfa y cadenas beta, está presentando un péptido antigénico, una parte de, por ejemplo, lo que podría ser la glutamato de carboxilasa, presentándoselo a los linfocitos T citotóxicos. Entonces, esto activa a los linfocitos T
T citotóxicos, y fíjense que en estos linfocitos T citotóxicos también hay otros reguladores de la respuesta inmune, como pueden ser el CTLA4 o como puede ser el PD1, que son el receptor de la muerte programada, el PD1, el receptor de la muerte programada celular, que de alguna manera frenan a los linfocitos T citotóxicos activados. O sea que los chicos tienen una gran presencia de HLA con capacidad de presentación antigénica. O sea, el chico, el diabético tipo 1 en edad infanto-juvenil o en edad adulta, pero aquel que desarrolla diabetes de tipo 1 tiene una gran capacidad de producción de diabetes autoinmune, tiene una gran capacidad de presentar el antígeno. O sea, hay una unión muy fuerte entre las cadenas alfa y las cadenas beta del receptor antigénico de clase 2 en la célula presentadora de antígeno, y este antígeno es presentado con suma eficiencia. Esta eficiencia en la presentación hace a la mayor gravedad del desarrollo de la autoinmunidad contra la célula beta del páncreas. Otro gen, otra molécula que también tiene una importancia en la gravedad y en la agudeza de la reacción autoinmune contra la célula beta del páncreas es el CTLA4. El CTLA4 es un regulador negativo de la actividad de los linfocitos T citotóxicos e induce la apoptosis de linfocitos T activados. Ahora, en este gen, en el CTLA4, que también está asociado a otras enfermedades autoinmunes endócrinas, hay un polimorfismo en el exón 1, en la posición 49, un cambio de adenina por guanina, que a nivel de la molécula CTLA4 implica un cambio de aminoácidos, de treonina por alanina, y la presencia del alelo G, que es el alelo de susceptibilidad, y el alelo G es de... el alelo G entonces es de susceptibilidad y el alelo A es protector contra el efecto autoinmune. Lo que le ocurre a esta molécula es que la presencia del alelo G de susceptibilidad en el primer exón determina un menor ingreso de la proteína al retículo endoplásmico rugoso. Como toda proteína sabemos de exportación, entra en el retículo endoplásmico rugoso cuando se produce la traducción. Además se produce una alteración en la glicosilación de la proteína y lo que sabemos es que el alelo A, el alelo G, se expresa mayoritariamente en pacientes con diabetes de tipo 1. Y en pacientes LADA se expresan ambos alelos en forma similar. O sea que la presencia del alelo G determina un CTLA4 que tiene menor capacidad de frenar a los linfocitos T citotóxicos. Entonces, en los chicos, o en los adultos que desarrollan diabetes autoinmune, se presenta el combo completo. Vale decir, una eficiente presentación antigénica por el HLA y un CTLA4 alterado que pierden la capacidad de freno sobre los linfocitos T activados. En cambio, los LADA conservan una mayor capacidad y entonces tienen una autoinmunidad más lenta y progresiva. Los autoanticuerpos, que son los que nos marcan el daño, están los anticuerpos contra la insulina, los IAA, los autoanticuerpos contra la insulina, que es el primer marcador en menores de 10 años, pero es un marcador de autoinmunidad que disminuye con la edad. Entonces prácticamente no está presente en el adulto, por eso generalmente no lo pedimos cuando queremos solicitar la presencia de autoinmunidad en una persona mayor de 15, 20 años para adelante, porque el IAA pierde presencia y generalmente nos va a dar negativos. Entonces, y por otro lado, si iniciamos la insulinoterapia, nunca solicitar un autoanticuerpo contra la insulina, porque indudablemente nos va a dar positivo, porque la insulinoterapia exógena genera autoinmunidad. Otro de los autoanticuerpos son los anticuerpos contra la
fosfatasa, esta fosfatasa interviene en la secreción de la insulina, son los IA2A o los IK512, y es un importante marcador de riesgo de insulinización inminente cuando está presente. El otro anticuerpo, que es el característico del LADA, de la diabetes autoinmune del adulto, y está también presente en la diabetes de tipo 1 y demás, es el anticuerpo contra la glutamato de carboxilasa, que largamente es el anticuerpo característico y más frecuente de la diabetes autoinmune. Y luego tenemos el anticuerpo, por último, el cuarto anticuerpo descubierto en el año 2007, detectado en el año 2007, y que a partir de ahí fue incorporado a la bioquímica clínica, que es el anticuerpo SINT8, un anticuerpo contra el receptor SINT8, que es el transportador SINT8, que es un transportador de zinc, y el zinc interviene en la secreción de la insulina. Es un anticuerpo obviamente específico contra la célula beta, y es el segundo en frecuencia en los adultos. Aquí vemos cómo anticuerpos en LADA, y vemos cómo los LADA pueden tener diferentes anticuerpos, como el GADA era el más frecuente, luego el SINT8 y por último el IA2. Y vemos que no estaba presente los anticuerpos contra la insulina. O sea que largamente el más frecuente es el GADA, el segundo el SINT8 y por último el IA2. Entonces, todos sabemos que la diabetes de tipo 1 es una forma de diabetes bien insulinopénica, que progresa a la cetosis y requiere insulinoterapia para preservar la vida, y el periodo de insulinización generalmente es a los 6 meses del debut de la enfermedad. La diabetes proclive a la cetosis no es una forma autoinmune, se presenta en diabéticos de tipo 2, generalmente entre la tercera y la sexta década de la vida, pero lo puse acá para separarlo, para distinguirlo clínicamente como un fenotipo clínico diferente de lo que es la diabetes autoinmune, porque estos pacientes desarrollan cetoacidosis, pero por glucotoxicidad. Son diabéticos tipo 2 con una progresiva hiperglucemia muy significativa y un efecto glucotóxico sobre la célula beta que la pone en un estado de hibernación. Ahora, cuando le damos insulina, lo sacamos del estado hiperglucémico, fundamentalmente que en cetoacidosis, la célula beta sale de ese estado de hibernación, recupera la funcionalidad, produce insulina y alrededor del 70% de estos pacientes, luego de este efecto agudo, vuelven al tratamiento con drogas no insulínicas. Y el 30% queda con tratamiento insulínico. Esto es lo que se conoce como diabetes pronketosis, pero tengamos en cuenta, no son diabéticos tipo 1, sino que son diabéticos de tipo 2. Luego tenemos la que todos nosotros conocemos como la diabetes autoinmune latente en el adulto, son mayores de 30 años, son insulino independientes porque requieren insulina después del año del diagnóstico, generalmente en los 4, 5, 6 años luego del debut de la enfermedad. El péptido C es bajo o incluso puede estar normal, y la presentación clínica es heterogénea, muchas veces se parece clínicamente, fenotípicamente, a un diabético de tipo 2. Pero tengamos en cuenta que esta forma de diabetes es muy frecuente, es entre el 4 y el 14% de los pacientes que clasificamos como diabéticos de tipo 2, y por otro lado, repetimos que el GADA es el anticuerpo característico, y es tanto o más frecuente que la diabetes de tipo 1 de presentación infanto-juvenil o en la edad adulta, pero como características de diabetes de tipo 1. O sea que quizás es la forma autoinmune más frecuente en diabetes. Del adulto es más prevalente que la diabetes de tipo 1 de comienzo en la infancia, y sería la forma de autoinmunidad más prevalente. Ahora, datos epidemiológicos muestran que la diabetes autoinmune de inicio en adultos presenta entonces este aumento creciente. La diabetes de tipo 1 de inicio en el adulto es más común de lo que se reconocía anteriormente.
y la incidencia está en franco aumento también en la edad adulta. Ahora, es importante destacar que una proporción alta de pacientes con fenotipo de diabetes de tipo 2 que no tienen detectado ningún autoanticuerpo muestran una respuesta positiva a linfocitos T, lo que se denomina el LADA-T o formas de autoinmunidad por linfocitos T, pero con anticuerpos negativos. Aquí vemos cómo estos eran diabéticos LADA, anticuerpos positivos, contra anticuerpos con pacientes con anticuerpos negativos, y vemos cómo claramente los pacientes con anticuerpos positivos tienen menor índice de masa corporal, 27, con 30 de índice de masa corporal promedio de los diabéticos tipo 2, porque eran anticuerpos pacientes con anticuerpos negativos, y tienen menos componentes del síndrome metabólico, y obviamente mayor requerimiento de pacientes bajo insulinoterapia, prácticamente el 50% estaban bajo insulinoterapia, contra el 13% de los diabéticos diabéticos tipo 2 con anticuerpos negativos. Entonces, claramente, el LADA son pacientes que requieren de insulinoterapia con anticuerpos positivos, requieren de insulinoterapia con una mayor frecuencia en múltiples trabajos. El UKPD se lo demostró, el estudio HAND, el estudio CARS, distintos estudios que han demostrado que los pacientes con autoinmunidad positiva son los que reciben tratamiento con mayor frecuencia que los que tienen anticuerpos negativos. Nosotros publicamos este trabajo hace un par de años, donde estudiamos la presencia de los 3 autoanticuerpos en adultos, o sea, IA2, el GADA y los anticuerpos contra SINT8, en pacientes mayores de 65 años y con un índice de masa corporal menor de 30. Y lo que vimos fue que el grupo con autoinmunidad positiva tenía un tratamiento con insulina en forma más frecuente que los que tenían autoinmunidad negativa. Encontramos un 16% de estos diabéticos que tenían alguno de los autoanticuerpos positivos. El más frecuente de los anticuerpos positivos fue el GADA y el segundo fue el SINT8, como ocurre también con los LADA. Y vimos que a mayores títulos de GADA, los individuos tenían un menor índice de masa corporal. O sea que la conclusión fue que los anticuerpos GADA y SINT8 pueden ser marcadores útiles en la identificación de un subgrupo de pacientes adultos mayores con una presentación clínica de diabetes autoinmune que podríamos llamar diabetes autoinmune latente ya en los mayores, LADE, o sea, la E sería elderly. Entonces, bueno, pensemos que, como vemos, estamos recorriendo la autoinmunidad en distintos espectros de la diabetes autoinmune, y acá está el 15.68% de los pacientes, eran 153 los que estudiamos, y 24 de ellos, o sea, el 16%, presentaron algún tipo de autoinmunidad positiva. El GADA fue el más prevalente, luego el SINT8 y por último el IA2. Ahora, evidentemente hay una diabetes autoinmune, como estamos viendo, secundaria a inmunoterapia antitumoral. Y la inmunoterapia en el cáncer se utiliza, entre otros, anticuerpos monoclonales, antirreceptor PD1, como comentaba Romina cuando presentó el trabajo, el receptor denominado receptor de la muerte celular programada. Este receptor es importante para mantener la autotolerancia contra antígenos propios y es blanco del bloqueo por anticuerpos monoclonales con el objetivo de incrementar la respuesta inmune contra el tumor. De esta manera se debe reconocer el desarrollo de eventos adversos cuando utilizamos este tipo de drogas antitumorales y la posibilidad de la presentación de una diabetes autoinmune o incluso en una forma de cetoacidosis diabética, pero el número de pacientes por ahora afectados y reconocidos es bajo, entre 0,2 a 0,9% de aquellos pacientes que reciben estas drogas antitumorales. El receptor PD1 se expresa en linfocitos T, en linfocitos B, en macrófagos,
y también en la célula beta pancreática. Este receptor tiene dos ligandos, PDL1 y PDL2, y la unión de PDL1 al receptor PD genera una respuesta inhibitoria que regula la activación de los linfocitos T y frena a los linfocitos T. Y esta acción citotóxica induce la apoptosis de los linfocitos T. Entonces los tumores en general tratan de evadir al sistema inmune mediante la supresión de esta respuesta específica de los linfocitos T expresando PDL1. De esta manera el tumor bloquea la respuesta inmune. Entonces, la utilización de anticuerpos monoclonales anti-PD1 o anti-PDL1 restaura la función de los linfocitos T y la respuesta inmune antitumor. De esta manera también se restaura la respuesta autoinmune contra antígenos del islote pancreático, produciendo entonces una diabetes autoinmune. Acá se centra la fisiopatogenia de las diabetes secundarias que estamos comentando. Este camino PD1, PDL1 determina un agotamiento de la función de los linfocitos T citotóxicos que incluye también receptores inhibidores como CTLA4, como veíamos antes. La utilización de anticuerpos monoclonales anti-PD1, anti-PDL1 restaura la función y estos receptores inhibidores. Aunque hay cierta discrepancia, pero se acepta que una mayor expresión de PDL1 en el tumor, sobre todo en aquellos con metástasis, implican una mayor respuesta a los anticuerpos monoclonales. Ahora, en modelos animales de diabetes autoinmune, el bloqueo de este camino, de este pathway PD1, PDL1, precipita el inicio de la enfermedad de la diabetes autoinmune. Así, el bloqueo de PD1 por anticuerpos monoclonales puede tener en el humano el mismo efecto, precipitando y desencadenando una diabetes autoinmune en un proceso quizás con una autoinmunidad en desarrollo. De esto se ha demostrado que los pacientes con inicio reciente de diabetes autoinmune tienen menor expresión de PD1 en linfocitos CD4 positivos. Entonces la hipótesis es que el bloqueo de PD1 por anticuerpos monoclonales utilizados en la terapia antitumoral activa linfocitos T, CD8 y CD4 positivos que atacan y destruyen la célula beta pancreática. Esto, a manera de resumen, vemos cómo la producción de la inhibición de PD1 lo que hace es activar el crecimiento tumoral. En cambio, la utilización de un anti-PD1 lo que hace es bloquear la activación y por lo tanto lleva a la muerte de la célula tumoral. Ahora, acá en este trabajo vemos una revisión de diabetes de tipo 1 inducida por anticuerpos anti-PD1. En este paper se realizó una revisión de 42 casos de diabetes diagnosticados luego del tratamiento con anticuerpos monoclonales anti-PD1. Y fíjense que el nivel de hemoglobina glicosilada muestra en general un comienzo agudo, porque la mayoría si bien había pacientes que tenían más de 10 de hemoglobina glicosilada, pero la media fue de 7.5 con niveles altos de glucemia y un alto porcentaje, 71% de debut en cetoacidosis diabética. Pero fíjense que la mitad de estos pacientes, 52%, tenían anticuerpos positivos. O sea que un 48% que presentaron diabetes de características muy fenotípicamente similares a la diabetes de tipo 1, tenían anticuerpos negativos. El GADA fue el anticuerpo más frecuente, también en segunda instancia el IA2 y el SINT8 el 17%. El péptido C bajo no detectable prácticamente en el 93% de los pacientes. Y fíjense que también había HLA de riesgo en un alto porcentaje, casi el 70% de los pacientes presentaban HLA de riesgo, o sea que tenían una predisposición, una susceptibilidad a presentar adecuadamente el antígeno como lo hacen los diabéticos de tipo 1. Y había relación en un 23% con otras enfermedades autoinmunes. Y entonces se verificó una significativa caída de la reserva pancreática a través de
de la medición de péptido C. Luego, fíjense que hay una forma clínica de presentación difícil de establecer porque no contamos con una prueba que nos permita determinar o establecer la presencia de una inmunidad celular. Pero fíjense en este paper publicado en mayo del año pasado, donde se comparan diabetes de tipo 1, anticuerpos positivos, con diabetes de tipo 1, anticuerpos negativos. Y en el que tienen anticuerpos negativos hay una mayor edad, hay mayor índice de masa corporal, hay mayor historia de diabetes de tipo 2, hay menos debut de cetoacidosis diabética, pero ellos utilizaron test que son experimentales para detectar la presencia de autoinmunidad celular. Y hay menos presencia de HLA de riesgo, y fíjense que determinaron la presencia de linfocitos T, CD4 y CD8 positivo a través de citometría de flujo, y determinaron entonces también la presencia de autoinmunidad celular, pero con la ausencia de autoanticuerpos contra la célula beta del páncreas. En este otro trabajo se reclutaron 36 pacientes adultos con fenotipo de diabetes de tipo 2 de reciente diagnóstico y se les midió la reactividad con linfocitos T usando un inmunoblotting y 5 autoanticuerpos, y se los dividió en pacientes que tenían anticuerpos negativos, linfocitos T negativos, anticuerpos positivos, linfocitos T positivos, anticuerpos positivos, linfocitos T negativos, y anticuerpos negativos y linfocitos T positivos. O sea, todas las posibles determinaciones de autoinmunidad con presencia de anticuerpos positivo o negativa y linfocitos T positivo y negativo. Aquellos pacientes con anticuerpos negativos y linfocitos T positivos, que es lo que estamos charlando, tuvieron una reactividad de células T y un comportamiento similar a aquellos que tenían autoinmunidad detectada también por linfocitos T y anticuerpos positivos. O sea que claramente tenemos una forma de autoinmunidad no detectada por autoanticuerpos, pero sí bajo la presencia de una autoinmunidad celular. Entonces, para ir ya terminando, les voy a presentar este algoritmo diagnóstico, donde ante la presencia de un diagnóstico reciente de una diabetes de tipo 1, que es lo que estamos hablando, por determinación, en este caso de una diabetes secundaria, pero que se presentó con cetoacidosis y demás, pedimos anticuerpos. Si los anticuerpos son positivos, indudablemente estamos ante la presencia de una diabetes de tipo 1 inmunomediada. Ahora, si los anticuerpos son negativos, estaría la recomendación de pedir un péptido C. Si el péptido C es detectable, podemos pensar en una diabetes de tipo MODY. Y si es positivo, el testeo genético de MODY, entonces, bueno, diagnosticamos MODY. Si es negativo, podemos utilizar HLA. Lo que proponen estos autores es la utilización de HLA. Lo mismo que si el péptido C es no detectable. Genotipificar alelos de riesgo de HLA, y si están presentes, vamos a una diabetes inmunomediada, si tenemos HLA de riesgo. Esto ya sería para un futuro, porque todavía no están disponibles en la práctica clínica, y si no, ellos proponen la utilización por citometría de flujo de la detección de autoinmunidad celular, y si esto es positivo, entonces el diagnóstico de esta forma no autoinmune, digamos, no por autoanticuerpos, pero diabetes de tipo 1, inmunomediada por inmunidad celular. Y si el péptido C está presente, pensamos en una diabetes de tipo 2. Un algoritmo que, bueno, que en alguna porción lo podemos estar utilizando, sobre todo, me parece, utilizando autoanticuerpos y la determinación de péptido C. Pero cuando el péptido C es muy bajo o no detectable, tenemos que pensar en la posibilidad de una diabetes de tipo 1
con anticuerpos negativos. Y por último, el tratamiento. El tratamiento, obviamente, si estamos ante una diabetes de tipo 1, característica es la insulinoterapia, pero lo que les quiero recomendar es que los incretinomiméticos, sobre todo inhibidores de EPP4 o análogos de GLP-1, han demostrado cierta acción favorable e inmunomoduladora en el caso de pacientes con cierta reserva pancreática, como es el caso de un LADA, y que pueden de alguna manera frenar la autoinmunidad. Aquí vemos cómo la combinación insulina-sitagliptina mejoró el péptido C en ayunas, mejoró el péptido C 2 horas postprandial también, aquellos que utilizaron insulina-sitagliptina contra insulina más placebo. Así que bueno, quería comentarles esto como posibilidad terapéutica. Bueno, con esto terminaríamos la presentación. Gracias por la atención y podemos recurrir a algunas preguntas que quieran comentar. Muchas gracias Gustavo, excelente la presentación. La verdad que un compendio de todo lo que es la autoinmunidad y diabetes, excelente, hiciste un resumen magnífico, así que te agradezco y te agradecemos porque la verdad que lo fuiste ganando muy bien el tema. Tenemos algunas preguntas por el chat. Primero dice, una pregunta es si la sola positividad de GADA es diagnóstica de LADA, independiente del punto de corte del laboratorio. Sí, la presencia de LADA positivo es característico de autoinmunidad, digamos. Entonces, la presencia no solo de GADA positivo, sino de alguno de los otros anticuerpos, porque cuando la sospecha clínica de LADA es muy fuerte, digamos, es clínicamente muy significativa, también recurrimos a los otros dos autoanticuerpos, al IA2 y al SINT8. Y bueno, y la positividad de estos indudablemente implican bueno, una presencia de un diagnóstico de LADA. Claro, perfecto. Olita había levantado la mano. No, perdón, quería aplaudirle, era un aplauso. Muchas gracias, Gustavo, excelente. Gracias. Gracias, Olga. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario que quieran hacer? Una consulta dicen, pacientes mayores de 65 años le pediría, ¿a qué pacientes mayores de 65 años le pediría dosaje de anticuerpos? Digamos, ¿qué características clínicas? Bueno, yo creo que pacientes que nosotros encontramos este 16%, hay muy pocos trabajos después de los 65 años, pero nosotros encontramos autoinmunidad positiva en aquellos que tenían un índice de masa corporal fundamentalmente por debajo de 27. Yo creo que todo paciente que impresiona como diabético de tipo 2, con un índice de masa corporal por debajo de 27 al debut, es factible de pedirle autoanticuerpos, sobre todo GADA. Por lo menos un GADA para podernos... Porque si el GADA es positivo, indudablemente esa célula beta está siendo agredida por la autoinmunidad. Entonces tenemos que esperar una progresión a insulinoterapia mucho más rápida, digamos, que en una forma de evolución más lenta si fuera una diabetes de tipo 2. Sí, yo creo que, y eso que por lo menos hemos visto en estos pacientes, yo creo que fue la característica, esta mezcla de un debut, de una diabetes de rápida evolución. O sea, fue muy rápido el progreso a la insulinopenia y la hiperglucemia, y en caso de un paciente incluso la cetoacidosis. O sea, fue muy rápido y muy llamativa, muy explosiva la evolución para pensar solamente en un lado y, como decimos, estas nuevas entidades, estas diabetes insulinodependiente no inmunomediada por los anticuerpos clásicos, pero con este componente claramente autoinmunitario, ¿no? Sí, evidentemente la utilización de estos anticuerpos monoclonales
implican la vía de la autoinmunidad. Ahora, en la serie yo presenté una de esos 46 pacientes en ese review, pero todas las revisiones de pacientes que están siendo sometidos a tratamiento con drogas monoclonales contra diferentes tipos de cáncer, sobre todo con metástasis, el desarrollo es de una diabetes de tipo 1 en agudo, digamos, de una autoinmunidad agresiva. Ahora, lo que a mí la duda en el modelo animal, por eso lo presenté, la autoinmunidad venía, porque es un modelo de autoinmunidad de un animal, de un ratón con un modelo de autoinmunidad diabética. Entonces, la utilización de estas monoclonales desencadena una cetoacidosis en estos animales. Ahora, la duda es, estos pacientes que hacen esta inmunidad tan aguda, ¿venían con algún tipo de autoinmunidad previa, lenta y progresiva? Y estas drogas antitumorales desencadenaron una autoinmunidad más agresiva. Bueno, eso no lo sabemos porque no sabemos si previamente tenían o no algún componente autoinmune. Ahora, lo que sí hay casos presentados como case report, hay varios case report publicados sobre esta utilización. Ustedes que incluso podrían hacer un case report, porque me parece que es interesante para que lo publiquen por ahí incluso en alguna revista nacional o internacional. Bueno, eso lo decidirán ustedes después, pero me parece porque esto alerta a lo que muy bien están haciendo ustedes, que es en estos pacientes oncológicos que empiezan a recibir estas drogas monoclonales, indudablemente hay que hacer un seguimiento como el que están haciendo ustedes para detectar tempranamente la hiperglucemia y que ese paciente no vaya a la insulinopenia severa y el desarrollo y evitar una cetoacidosis que pone en riesgo la vida del paciente. Por supuesto. Incluso, bueno, una de las preguntas que hacen es si qué pedir antes de la inmunoterapia, aparte de la glucemia, y en otro caso preguntan también, ¿hay alguna forma de predecir la diabetes secundaria a uso de terapia oncoinmunológica y realizar alguna intervención para prevenirla? Bueno, yo creo que eso es un poco la duda que tenemos todos, y me parece que estamos ahí un poco atados de manos por esta situación de esta autoinmunidad negativa. No sé si usted sugiere algo, doctor. No, yo creo que el seguimiento hay que hacerlo por ahora con glucemia, porque pedirle anticuerpos a todos, primero que es bajo el número de pacientes que desarrollan, y utilizar una herramienta sin tener un diagnóstico clínico concluyente, una sospecha concluyente, me parece que es malgastar los recursos de salud. Me parece que con una glucemia, eventualmente con una hemoglobina glicosilada, me parece que eso es suficiente para poder detectar una hiperglucemia, digamos, una diabetes que va a ir hacia un componente fulminante. Me parece que, por lo menos, yo pediría mensualmente en estos pacientes o en cada ciclo una glucemia y una hemoglobina glicosilada. Sí, eventualmente, a mitad de camino, algún péptido C por ahí, pero me parece que no. Yo con glucemia y hemoglobina glicosilada, pero como bien decís, Mauro, estamos aprendiendo. No, por supuesto, incluso creo que es importante, esto es una alerta, bueno, más que alerta, también entender que a veces el paciente que por ahí tiene una descompensación, porque son pacientes que por ahí se ponen muy catabólicos por las quimios, por el mismo cáncer, etcétera. Sospechar esta entidad en pacientes con pérdida de peso, con anorexia, con decaimiento, no solamente atribuirlo a un posible efecto adverso de la quimioterapia per se, sino como también puede ser, como pasó con este paciente que llegó ya en el grado de cetoacidosis, como la posible aparición de este tipo de entidades. Claro, lo que pasa es que, bueno... No, discúlpame. No, digo, establecer un seguimiento bioquímico permitiría quizás, porque ya cuando está instaurada la pérdida de peso, ya el paciente está insulinopénico, catabólico. Claro. Pero bueno, quizás con un seguimiento de glucemia, hemoglobina glicosilada seguido,
podemos detectar una hiperglucemia más precozmente y una diabetes, ya en el estado de los primeros pasos, digamos, de la hiperglucemia, y poder intervenir. Ahí sí, por ahí pedir anticuerpos y demás, y entonces, bueno, intervenir farmacológicamente, sobre todo con insulina, impedir ya una llegada de insulinopenia. Lo que sabemos que cuando nosotros empezamos con insulinoterapia precozmente, la autoinmunidad también de alguna manera se frena, se modula, y la célula beta preserva su secreción de insulina, o sea, hay mayor preservación de la reserva. Cuando iniciamos una insulinoterapia precozmente y no en la etapa ya de insulinopenia severa, ¿no? Que ya llegamos tarde. Una pregunta más, dice, ¿asociación de este tipo de diabetes a otras patologías autoinmunes en adultos jóvenes o mayores, similar a pacientes infantos juveniles? Supongo que... Bueno, sí. A ver, discúlpame que no... Sí, por ahí la redacción dice si la asociación de este tipo de diabetes a otras patologías autoinmunes en adultos jóvenes es mayor o similar a los pacientes infantos juveniles. Es decir, cuando se da así esta autoinmunidad en los pacientes más grandes, si se asocia a otras autoinmunidades, como los pacientes infantos, es mayor o similar a los infantos juveniles. Sí, por supuesto. La más frecuente es la enfermedad tiroidea, la autoinmunidad tiroidea, el hipotiroidismo autoinmune. Después, por lo que se pudo ver, también el Addison, y también hay otras enfermedades autoinmunes generales, como el lupus o la artritis reumatoidea. O sea que, sí, la autoinmunidad se asocia a otras, sobre todo endocrinopatías, por lo que yo pude ver. Bien, sí, es lo que vimos. ¿Recomienda solicitar anticuerpos en el paciente? Claro. Sí. ¿Recomienda solicitar anticuerpos en paciente adulto obeso que debuta con pérdida de peso y cetoacidosis? Y sí, indudablemente sí, porque ese puede ser una diabetes bronquitosis, pero, o sea, proclive a la cetosis, pero la negatividad nos va a poner en ese tipo de diabetes, y indudablemente nos va a asegurar quizás la vuelta al tratamiento con drogas no insulínicas. Diabéticos. Perfecto. Bien. Bueno, y muchos saludos, doctor, muchas felicitaciones por su disertación. No sé, ahora dice, ¿existe la posibilidad de pasar a antidiabéticos después de insulinoterapia en pacientes con anticuerpos negativos? Lo que sí, bueno, lo que acabamos de comentar. No, realmente no. Creo que esos pacientes que están bajo terapia oncológica. A ver, esperá, oncológico. Sí, dice, si existe la posibilidad. En el tratamiento oncológico, en los que recibieron... Generalmente sí, no vuelven. No, en estos pacientes no, porque es... No vuelven. En esos pacientes no, porque si recibieron anticuerpos monoclonales... Tal cual. Indudablemente estamos ante una diabetes de tipo 1, digamos, con anticuerpos negativos. Bueno, no sé si queda alguna otra consulta, si no, Daniel, no sé si querés hacer algún comentario, unas palabras finales. No, simplemente agradecer a SEMCO, por supuesto, Gustavo, como siempre, un placer escucharte. La doctora Romina, excelente la presentación, y vos, Mauro, veo que como coordinador y como presentador, una cancha, la verdad que excelente. Gracias. Muchas gracias por la audiencia, la verdad que veo muchas caras, muchos amigos presentes, y bueno, nos vemos en el Ateneo organizado por la Sociedad Platense en el mes que viene, sobre enfermedad de Cushing. Así que, bueno, de mi parte, muchas gracias. No sé si alguien quiere agregar algo más.
ya lo dejamos descansar a Gustavo, que hicimos hablar mucho. Bueno, Bueno, que muchas estén todos gracias muy bien. entonces. No sé si quieres decir algo, Gustavo. No, muchas gracias por la invitación y fue un gusto participar del Ateneo y realmente creo que tenemos que empezar a prestarle atención a este tipo de tratamientos que cada vez van a ser más frecuentes, cada vez se va a usar más en el paciente oncológico anticuerpos monoclonales. Así que me parece que es un Ateneo que ha venido a despertar esta inquietud, así que Mauro, felicitaciones por la elección de los casos clínicos. Bueno, me alegro. De mi parte, muchas gracias, Gustavo, Romina y Daniel por este espacio, y a Facen, y bueno, muchas gracias y nos seguiremos viendo en los próximos Ateneos. Muchas gracias. Un placer. De mi parte, Nos vemos. buenas Gracias. noches a Suerte. todos. Buenas Chao, noches. gracias.